Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos vamos a centrar en las propiedades de la adición, las propiedades de la suma. Las propiedades de las sumas, pues específicamente son 4. Esto lo encontramos en la página número 31 de nuestro texto, en la página número 32 de nuestro texto básico. Aquí es importante destacar pues que estas propiedades ustedes las tienen que tener presente en su cabecita, porque después va a ser importante pues debido a que son esenciales que usted aprenda estas propiedades pues y qué es lo que caracteriza cada una de ellas. Como mencionaba, tenemos 4 propiedades que son la propiedad clausurativa, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y por último la propiedad del elemento neutro. ¿Qué nos dice la propiedad clausurativa? Nos dice que al sumar números naturales siempre se deben de obtener respuestas con números naturales. Aquí nos da un ejemplo pues donde suman 56 más 74 pues y obtienen 130. Vemos que son números naturales. Acá nos dice que también estos son números naturales, pero no lo vamos a ver ahorita. Nos vamos a centrar en estos nomás, números naturales pero sin decimales. Entonces, la propiedad clausurativa nos indica que al sumar números naturales siempre nos va a dar números naturales, ¿ya? Eso es lo principal. ¿Qué significa? Que si yo sumo, pues digamos 5 más 7, no me tienen que dar 7 quintos, porque eso ya es una fracción. Entonces, importante tener presente eso, que al sumar unos números naturales, siempre me va a dar otro número natural. La propiedad conmutativa, donde nos indica que el orden de los sumandos no altera el producto, o el orden de los factores no altera el producto, o la sumatoria total. Es decir, que ordenemos como ordenemos, no va a alterar el producto. Aquí tenemos pues un ejemplo en donde se ve el 32.010 más 24.650. La sumatoria de estos dos me va a dar 56.660. La sumatoria de todos estos dos pues me va a dar este número de acá abajo. Ahora, si yo ordeno ese 24.650 y en vez de ponerlo al final lo pongo al inicio, y el que estaba al inicio lo pongo al final, igual me va a dar 56.660. Vamos a hacer un ejercicio sencillito aquí mismo, donde nosotros podemos poner pues digamos 3 números. Hagámoslos de 3 números. Pongamos el 17, pongamos el 24, ya, pongamos el 2. Algo sencillo para que no haga corto. Entonces yo sumo esto y puedo decir pues, a ver, aquí son 6 más 7 son 13, llevo 1, son 4 y 5, 53. Ahora estos mismos números que yo coloqué aquí, pues lo voy a colocar acá también, pero de otra forma. Lo voy a ordenar, a reorganizar de otra forma. Digamos que yo lo ponga de mayor a menor. Entonces, de mayor a menor yo tendría el 24 primero, el 17 y el 12. Perdón, ahí no se ve muy bien, déjenme hacerlo más arribita. 24, 17 y 12. Entonces yo voy a sumar todo esto
y aquí me va a dar, son 9 más 4 son 13, llevo 1, 4 más 1, perdón, 4 de todos estos 4 más 1 que llevaba, 5, 53. Vemos pues entonces que yo lo reordené los números, uno los puse arriba, otro lo puse abajo, otros se mantuvieron en el mismo lugar y sin embargo pues no cambió el orden de los el orden de los productos, no cambió la sumatoria total. Luego tenemos la propiedad asociativa, que es casi similar a la anterior, sino es que nos indica que al sumar 3 o más sumandos podemos agruparlos de distintas formas y siempre obtendremos el mismo resultado. Si yo, por ejemplo, tengo 4 números y deseo sumarlo, si yo sumo el primero con el último y los dos de en medio y luego ese resultado lo sumo los dos, me va a dar un número que va a ser igual a la sumatoria del primero con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Aquí vemos un claro ejemplo pues que se tiene unos números en donde las sumatorias de estos pues me dio la sumatoria de estos, aquí tenemos 3 números. Estos 3 números lo han agrupado los dos primeros, ¿ya? Y después agruparon el último. Entonces, hacen el corchete, agrupan los dos primeros y el último al final. De los dos primeros salió una sumatoria de 687. Y de la sumatoria de este, pues como no tenía con qué sumarse, se lo bajó normal. De estos dos salió una sumatoria que esto vino a dar 971. Vemos entonces pues que aquí lo agruparon los dos primeros. Ahora vamos a ver pues cómo será si lo agrupamos los dos últimos y el primero pues lo dejamos normal. Aquí vemos que el primero lo dejaron normal, así que se baja. Agruparon los dos últimos por medio de paréntesis y la sumatoria de esos dos últimos dio 371. Y luego pues finalmente sumaron el primero que quedó sin agrupar y la sumatoria de los dos últimos que agruparon. Y esto les dio pues un resultado de 921, que es lo mismo que cuando agruparon los dos primeros y el último lo dejaron sin agrupar, ¿ya? No es otra cosa pues más de asociar de asociar y sumar. Y recordando pues la propiedad asociativa nos indica que si yo asocio dos o más números independientemente del orden, siempre obtendré el mismo resultado. Acá tenemos otro ejemplo más pues para que lo puedan ir viendo y analizando, pero cuando se tiene 4 cifras, ¿ya? Y finalmente pues y la más sencillita de todos, dice la propiedad del elemento neutro. ¿Qué nos indica la propiedad del elemento neutro? La propiedad del elemento neutro nos indica que un elemento neutro de la adición es el 0 y al sumarlo con un número natural siempre vamos a obtener el mismo número natural. Aquí pues vemos el ejemplo que sumamos 567.986, le sumamos 0, me va a dar el mismo número, porque recordemos pues que 0 es un valor, es un dígito que no tiene valor. Entonces al sumarlo con cualquier otro número siempre me va a dar 0, pero a esa propiedad se la conoce con el nombre del elemento neutro. Para recordar, tenemos 4 propiedades de la adición o propiedades de la suma, que son la propiedad del elemento neutro,
la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y finalmente la propiedad clausurativa. Por favor, vuelvan a reproducir el video para que puedan entender cada una de estas propiedades que en sí son fáciles de aprender. Y les sugiero pues que a su niño, a su niña que está en la casa, o usted como niño que está escuchando este audio, este video, aprenderse los conceptos de las propiedades de la suma. ¿Y cuál es el concepto? Este de aquí. Esto que tenemos en estos cuadraditos, esos son los pequeños conceptos que son lo básico y lo fundamental que usted tiene que conocer de cada una de estas propiedades. En base a esto vamos a realizar la actividad de la página número 33, en donde vamos a encontrar pues la actividad 4, la 5 y la 6. Ojo, no vamos a hacer la página 32, vamos a hacer solo la página 33, porque de este tema estamos hablando. No me venga con otro tema o otra página, porque después no va a entender. Entonces, en la página 33 usted realiza la actividad número 4, la 5 y la 6, que nos habla de las propiedades. La actividad 4 habla básicamente de la propiedad asociativa. Aquí vemos en el literal A que está asociando los dos elementos y nos pide que sumemos estos dos. Entonces el valor de estos dos lo vamos a colocar aquí. Y luego pues bajamos este mismo valor acá abajo porque no lo podemos sumar con nada más. Y los dos valores resultantes lo volvemos a sumar y nos tiene que dar un valor que va a ser la sumatoria de todo esto. De esta forma pues tenemos que hacer este literal de acá, el literal B de abajo y el literal de acá también, ¿ya? Acá también volvemos a la propiedad asociativa. Dice que para hacer más efectivo el cálculo, aquí nos indica que vamos a agrupar, en este caso, los dos primeros números, luego los dos últimos números, sacamos el resultado de este valor y lo colocamos aquí, sacamos el resultado de este otro valor y lo colocamos acá, y luego pues sumamos estos dos valores y lo colocamos en el resultado final. De esta misma forma realizamos pues los ejercicios de acá abajo. Aquí es interesante ver pues que agruparon dos números y al 10 lo dejaron afuera. ¿Qué significa? Que estos dos números de aquí yo lo voy a agrupar y a colocar aquí. Luego el 32 con el 44 lo voy a agrupar y lo voy a colocar aquí. ¿Por qué dejo afuera el 10? Porque el 10 ya estaba acá, ¿ya? Yo no tengo por qué tocarlo al 10. Entonces, estos dos valores lo agrupamos aquí y estos otros dos lo agrupamos acá. Sumamos el primer valor de este lado y lo colocamos aquí. Y luego sumamos este otro valor y lo colocamos acá. Y ahora sí, pues por fin sumamos el resultado de este más el resultado de este y más el número 10 y nos va a dar el resultado final. Y en la actividad número 6 vamos a escribir la propiedad que ha sido aplicada según corresponda. En la primera vemos que un número está sumando al 0. Entonces yo me voy a recordar qué propiedad es la que suma con el 0. ¿Qué será ese 0? ¿Será un elemento neutro? ¿Será un elemento que tiene valor? Vamos a pensar y vamos a ir contestando a qué propiedad corresponde. Acá vemos pues que lo están
como quien dice, adjuntando. Vamos a ver qué propiedades hace eso. Acá es una suma simple. Recordemos que había en los ejemplos sumas simples que pertenecían a una propiedad donde destacaba pues que los elementos, al sumar dos números naturales, siempre va a dar otro número natural. Y acá pues finalmente está como que reorganizando los números. Acá lo ponen de mayor a menor y acá pues lo ponen desordenado. Vamos a ver a qué pertenece pues esta propiedad de acá. ¿Ya? Aquí solamente tenemos que escribir, no tenemos que realizar ninguna operación, solo de escribir. Y eso pues sería todo para... No, perdón. Falta la actividad de... Aquí no es matemática, aquí es educación cultural y artística. Educación cultural y artística sobre las obras con objetos. Ya, ¿qué nos dice aquí? En esta actividad de educación cultural y artística, pues vamos a realizar obras con objetos, es decir, vamos a realizar un pequeño dibujo con los objetos o materiales que hemos recopilado de nuestro medio, es decir, hojas secas, piedras, botellas plásticas, tierra, rama, etcétera. Y las vamos a convertir pues en un dibujo o en una obra artística. Entonces, bueno, aquí nos dice algo de la creatividad, que no vamos a entrar en el tema, y vamos a realizar pues lo que nos indica. Primero vamos a identificar y escribir en nuestro cuaderno de trabajo, ojo, en el cuaderno de trabajo, en el portafolio que usted tenga, o en el cuaderno de las materias que usted tenga, lo que usted tenga en el hogar, en ese cuaderno va a escribir un problema de la vida cotidiana, relacionando a temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros. Voy a seleccionar un problema, digamos que es el ambiental, la contaminación, se me ocurrió a mí. Entonces ese ya es mi problema. Y vamos a realizar lluvias de ideas para encontrar una posible solución y escoger una propuesta que creas que va a ser la más acertada, es decir, la que se crea que puede solucionar ese problema. Y luego pues vamos a dibujar. Para ello tomamos una cartulina, ojo, la dividimos en dos partes y en una parte vamos a señalar el problema y en la otra parte vamos a señalar la solución por medio de dibujos. Y estos dibujos deberán de contener todos los elementos de nuestro medio ambiente que hemos recopilado: hojas secas, ramas, palos, botellas plásticas, bueno, en fin, eso debe de contener esa cartulina donde usted vaya a realizar el dibujo, tanto del problema como de la solución. Eso ya queda a creatividad de cada uno de ustedes, cómo me realizan el dibujo. Vamos a ver qué tan creativos son pues para realizarme un dibujo con materiales del medio ambiente. ¿Ya? Vamos a ver cómo ustedes me realizan esos dibujos. Entonces, importante esto, tener la cartulina y dividirla en dos partes. En una parte coloca el problema y en otra parte coloca la solución, dibujado con materiales que encontremos en el medio ambiente. Y ya con esto pues nos despedimos hasta el día de mañana con otras actividades a realizar.